La palabra abundancia proviene del prefijo ab, que significa fuera de o más allá del límite, y unda, que significa onda como las olas del mar. A esto le sumamos la partícula en, que se refiere al sujeto o a una entidad o a un ser. Y por último el sufijo ia, que denota la cualidad de. O sea, que abundancia es la cualidad de un ser de pasar los límites de las olas. Hace referencia a la idea de un río que se desborda, de un mar que traspasa las olas para ingresar a la tierra. Es decir, algo que rebasa el río, algo que está desbordado, que antes estaba en el límite y que llega a desbordarse. El concepto que nosotros tenemos de abundancia es tener un montón de cosas, es tener una vida abundante, es decir, que tengo todo lo que necesito y más, que tengo muchísimas cosas. Y en este tiempo actual consideramos la abundancia más relacionada a cosas materiales y físicas que a lo que realmente significa la abundancia. Tenemos que volver a lo que realmente significa el concepto de la abundancia, para entender que no está relacionado con tener cosas. Tener muchas cosas no es ser abundante. Tener muchas cosas es acumular, y la acumulación es complementaria a la abundancia, pero en su aspecto negativo. Vamos a hablar de estos dos conceptos para entender cómo funciona la abundancia y cómo nosotros confundimos la abundancia con la acumulación. Recordemos que la energía era una especie de intercambio en el universo y que se puede dar de manera potencial y de manera cinética, y ambas son complementarias. La energía en un primer momento es potencial cuando está dentro de nosotros, y cuando se expande, cuando empieza a movilizarse, empieza a ser cinética. Entonces, cuando la energía del universo empieza a expandirse, empieza a buscar la manera de encontrar continuidad, que es lo que sería ley de conservación de la energía, que esta ley implica que estas energías potenciales y cinéticas empiezan a relacionarse entre sí para encontrar mejores maneras de continuidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el sistema? Pues que a través de la polaridad de positivo y negativo hace que todas las cosas que surjan en el universo, ya sea una onda, ya sea una partícula o ya sea un átomo o una célula, necesiten intercambiar energía para mantener esa continuidad. Y para que este intercambio de energía exista, lo que se necesita es acumular. Es decir, que necesita registrar energía para poder mantenerse y trascender esa energía constantemente, porque de lo contrario simplemente esa energía desaparece. Entonces entendemos que por la ley de polaridad de positivo y negativo, el universo va a tratar de ahorrar energía, por lo cual desde las partículas más ínfimas del universo se va a tender a conservar y por lo tanto a acumular energía, y la manera que se hace es intercambiar esa energía entre partículas resonantes. Es decir, aquellas que resuenan con uno se unen y crean un organismo molecular que contiene energía. A esto podemos decirle acumulación de energía. Y después la acumulación de energía que nace a nivel atómico es algo que después se va a mantener en todos los niveles de conciencia, porque básicamente todos existimos por los átomos, o sea que básicamente los átomos han diseñado todo lo que somos hoy. Entonces no somos algo diferente a los átomos, somos básicamente lo mismo que un átomo. Somos diferentes partículas que están intercambiando energía y que han de ahorrar esa energía para poder conservar la materia y la energía creada, la potencial que se convierte en energía cinética. Y esto nos lleva a que durante toda la evolución atómica y pasando después a la biológica y a toda la evolución, todos los organismos tienden a buscar y a acumular energía. Y cuando llegamos a los humanos podemos entender también que a nivel mental acumulamos energía en forma de creencias o de ideas, y a nivel emocional acumulamos energía en forma de sentimientos, y después a nivel físico acumulamos también energía a través de comida, de sueño, de humor, y por lo tanto, por naturaleza, somos acumulativos. Las plantas acumulan el dióxido de carbono, hacen fotosíntesis, acumulan azúcares, y los animales comen insectos o guardan alimentos para toda una temporada. Todos los seres acumulan,
cosas para reservar energía. Nosotros comemos, acumulamos grasas para tener azúcares también, es decir, que acumulamos por la naturaleza. ¿Y qué sucede? Pues que llega un momento que los humanos tomamos este concepto natural de la acumulación y la pasamos a lo social. Por lo tanto, como humanos empezamos también a acumular recursos, como por ejemplo acumular recursos para asegurar la familia, y se convierten en tradiciones. Y esas tradiciones pasan a las emociones. Total, que empiezan a ser una tradición, empiezan a ser una forma de vida. Y lo que antes era una necesidad, como por ejemplo en una guerra o una larga hambruna o en tantas tragedias que han ocurrido en la historia de la humanidad, que hizo que por necesidad acumulemos, se puede traducir a largo plazo en una necesidad de tener cosas, como por ejemplo en las personas que vivieron una guerra y en sus casas acumulan cosas, comidas, por ejemplo, porque creen que pueden ser útiles en el caso de que vuelva a pasar lo mismo. Hoy en día no nos damos cuenta de esto que tenemos dentro de nosotros, pero ese tipo de emociones, de sentimientos, provienen de tiempos de necesidad, de tiempos de escasez. Seguro que todos hemos escuchado tal vez que nuestros abuelos o tatarabuelos pasaron guerras, pasaron conflictos y no tuvieron que comer y tuvieron que robar o esconderse, por lo que inevitablemente se desarrolló una cultura humana que acumular es necesario por si pasa algo. No lo hemos vivido nosotros, pero esto está en nuestro ADN. Las memorias de escasez hacen que se construya una psicología de la necesidad por acumular cosas. ¿Y qué es lo que hace esto? Esto hizo que a lo largo de miles de años de la historia de la humanidad, quien acumulaba cosas tenía más opciones de supervivencia, y el que tenía cosas podía vivir, y el que no tenía cosas moría. Esto durante miles de años fue creando una creencia, una tradición humana, pensando que para poder vivir más hay que tener más. Por ejemplo, hubo un momento en la historia de la humanidad a finales del Renacimiento que el canon de belleza de las personas eran de las personas obesas, es decir, el que era gordito es el que podía comer básicamente. Obviamente, para la historia de la humanidad, la abundancia inevitablemente tiene que ver con tener cosas para seguir vivo. ¿Pero qué sucede? Sucede que en algunas tradiciones salpicadas por el mundo y hoy en día que todos tenemos para comer, nos da tiempo para pensar en otro tipo de abundancia, como la abundancia emocional o en la abundancia espiritual. Pero este pensamiento solo se produce porque podemos comer o porque nos sentimos seguros, no tenemos que preocuparnos de otras cosas. Con los ojos del buen samaritano podemos llegar a pensar que en el mundo hay mucha hambre y que lo que estamos diciendo está mal, pero estamos hablando en conceptos históricos. Si hablamos en conceptos históricos, hace 1000 años atrás, solo el 1% de la humanidad tenía acceso directo a la seguridad, tenía acceso directo a la comida y el resto se moría de hambre o tenía que cazar o pelear para conseguir. Pero hoy en día no es así. Hoy en día hay gente que pasa hambre, claro que pasa hambre, pero no es la mayoría del planeta. ¿Hay hambre en el mundo? Sí, claro, hay hambre, pero a nivel histórico es la primera vez en la historia de la Tierra que la mayoría de la humanidad no pasa hambre en la Tierra, por más que una gran parte sí que pase hambre. Esto es lo que hace que en los últimos 100 años el concepto de abundancia haya cambiado completamente. Es difícil de entender saliendo del concepto emocional, pero antes no existía la forma de obtener alimentos como hoy sucede en el planeta, que tenemos supermercados. Entonces, cuando empezamos a ser conscientes de nosotros mismos, no es la acumulación la que nos dice las existencias, sino que hay una clave fundamental, la que nos permitió las existencias a lo largo de la historia, y esta clave fundamental se llama el compartir. Compartir significa que las partes se unan. La clave fundamental de la subsistencia humana no fue la acumulación, sino el compartir los recursos obtenidos, y es el compartir el que genera abundancia, porque la clave fundamental que diferencia la abundancia de la acumulación es la limitación. La acumulación implica que le pongo un límite a lo que tengo y lo estanco, pero la abundancia implica que abro el límite
porque se sale del límite y eso se llama compartir. Es como cuando tengo un árbol que tiene dióxido de carbono y libera oxígeno. La persona abundante es el que tiene, por ejemplo, un lápiz y lo parte para que el otro pueda tener también un lápiz, porque cuando hacemos este gesto de partir el lápiz para dárselo al otro que lo necesita, la comunidad, la energía que se genera en el ambiente, me va a ver ese acto y me va a dar otro. Es el compartir, por más mínimo que sea lo que tengo, lo que genera abundancia. La abundancia se genera en el compartir de las partes, no en tener cosas y acumular cosas. Entonces, el ser abundante no es tener muchas cosas para después compartir. Ser abundante es tener solo una cosa y aún así compartirla. Pero a veces lo que el uno necesita es un abrazo, o una mirada, o simplemente escuchar. Eso también es abundancia, porque genera una empatía en el grupo que permite que los unos y los otros se empiecen a ayudar. Porque si yo tengo hambre y voy a un granjero y le sonrío y le ayudo con algo, el granjero me va a ayudar también dándome semillas para que pueda cosechar mi propia comida. Es decir, que con la ayuda de mi energía cinética realice una acción que me lleva a compartir con otros. No tiene que ser recursos físicos y aún así genero abundancia. Es a través de compartir ideas, proyectos, emociones, sensaciones, objetos, por mínimos que sean. La abundancia no tiene relación con lo material. La abundancia tiene relación con la capacidad de intercambio entre los seres y ese compartir puede ser de muchas maneras. La persona abundante es la que rebalsa su energía potencial hacia afuera, es decir, desde el corazón sale su energía potencial y la convierte en energía cinética a partir de la acción de hacer algo por los demás. Es decir, yo no tenía una para ofrecer y aún así ofrezco. Ese circuito de energía cinética activada por mi energía potencial es la que moviliza al otro para darme lo que me falta. Es abrir las puertas para que otro me entregue lo que necesito. Y la única razón por la que hay gente pasando hambre en la tierra es porque hay gente que sigue acumulando y porque hay gente que no sabe compartir. Y no estamos hablando de los ricos, no estamos hablando de la gente que está ahí arriba, estamos hablando de la cultura humana. Es la cultura humana la que sostiene la idea de que es alguien de afuera el que tiene que encargarse de los que no tienen nada. También hay que decir que la cultura religiosa es la que ha hecho creer a los que no tienen que necesitan esperar que alguien los salve. Esto obviamente nos quita responsabilidad, es decir, que educativamente los humanos no estamos diseñados para ayudar al otro. Educativamente hemos creado sistemas que nos liberan de la responsabilidad sobre el otro. Las instituciones económicas, las gubernamentales, las religiosas, se han encargado de las personas que tienen menos, porque los humanos dejamos de ocuparnos de compartir y por lo tanto estas instituciones se han hecho con el poder de creer que hay que darle al otro para que esté bien. Estas instituciones se aseguran la continuidad. Porque si no hay gente que les necesita, los sistemas no existen. Los mismos sistemas que surgieron para ayudar son los mismos sistemas que tratan de mantener el conflicto para que ellos puedan seguir existiendo. Al principio estos sistemas tenían un propósito positivo, pero después al final terminan siendo negativos. ¿Por qué terminan siendo negativos? Porque el simple hecho de que si hacen bien su trabajo desaparecen. Esto es lógico. Si de repente se encuentra la cura de todas las enfermedades del mundo, no tiene por qué haber más médicos. Entonces, lo que hacen esos médicos para seguir teniendo trabajo es crear más enfermedades. Y la cultura se ha irresponsabilizado tanto que les dio todo el poder y control a esos sistemas. Entonces, lo que hacen las instituciones educativas es tratar de que las personas no sean abundantes. Porque una persona que comparte no necesita una institución que reparta.
Esa idea del Estado que reparte y que se asegura de que todos estemos bien, como el comunismo o como las misiones socialistas, solo existe porque desconfían de la capacidad de compartir de las personas, porque si nos enseña a recibir, no a dar, no se nos enseña a compartir. Porque cuando compartimos se nos enseña a llamarlo impuestos, o sea, que es algo impuesto y que debido a que es algo impuesto genera todos esos conflictos que hay en el planeta. Porque una opresión no es abundancia, no es repartición de riqueza. Y todo sucede porque nos hemos preocupado tanto por acumular medios materiales para sobrevivir que nos hemos olvidado de invertir en la educación, que es la única que nos permite realmente solucionar los problemas de ser abundante. La enseñanza de la abundancia es fundamental, porque cuando un ser es abundante no necesita gobierno, porque ya comparte por naturaleza. Esto lo vamos a explicar muy brevemente. Ya, como dijimos, la energía es el intercambio fundamental de fuerzas. Fuerza de trabajo, es decir, la fuerza de algo que se mueve, de un potencial interno que se entiende, que tiene la posibilidad de encenderse para entrar en acción, es decir, para convertirse en energía cinética. No se puede distribuir energía o riqueza si las partes están estáticas. No existe el concepto universal de repartir riqueza en objetos que están estáticos. Es decir, que no hay en el universo nada que solamente se dedique a recibir. Todo necesita activar un potencial y entrar en acción. Es la ley de la conservación de la energía. Por este motivo, los sistemas de distribución de riqueza siempre fracasan a corto plazo, porque no tienen lógica en leyes de la física. La abundancia no se genera a través de la distribución de la riqueza. La abundancia se genera a través de la acción, por medio del potencial de uno propio, pero por medio de compartir el potencial. Es decir, hay que compartir.